Hasta ahora hemos analizado problemas de programación lineal cuando las variables de decisión son siempre no negativas. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando no hay una restricción de signo? Es decir, cuando una variable de decisión puede ser tanto negativa como cero o como positiva. La idea es transformar el problema de programación lineal a uno que sí tenga todas sus variables de decisión no negativas. Una vez que se haga esto, pues ya se procede a resolver con el método simplex de manera normal. Para pasar a un problema que tiene variables sin restricción de signo, lo que se hace es lo siguiente. Supongamos que xy es una variable de decisión que no tiene restricción de signo. Entonces escribimos esa xy como una resta, una diferencia de dos variables que sí son no negativas. En este caso sería xy igual a xy' menos xy', donde xy' y xy' son mayores o iguales que 0. Esta variable se va a sustituir así, de esta manera, en todo el sistema, es decir, tanto en la función objetivo como en las restricciones. Y de ahí nos vamos a arrancar con tres casos. El primer caso es, ¿qué pasa si xy' es mayor que 0 y la otra es igual a 0? Entonces pues la solución claramente sería simplemente xy igual a xy'. Caso 2, xy' igual a 0, xy' mayor que 0, es decir, este 0 y este mayor que 0. Entonces xy sería el negativo de xy'. Y aquí la solución sí nos puede dar valores negativos a final de cuentas. Pero ojo que esta variable es positiva, ¿sí? Entonces, que una solución nos dé negativo no nos debe de asustar. ¿Por qué? Porque en algunos problemas sí podría tener sentido. Y finalmente, el tercer caso es cuando xy' y xy' son ambos 0. Claramente, si esto es 0 y este es 0, xy sería igual a 0. Vamos a ejemplificar este método de solución. El ejemplo dice lo siguiente. Un panadero tiene 30 onzas de harina y 5 paquetes de levadura. Para hornear una barra de pan necesita 5 onzas de harina y un paquete de levadura. Cada barra de pan la puede vender en 30 centavos. Y además tenemos que el panadero podría comprar más harina, si es que le falta, a 4 centavos por onza. O si le sobra harina de las 30 onzas que ya tiene, la puede vender en igual precio, es decir, 4 centavos por onza. La pregunta es, bueno, más bien lo que se nos pide es maximizar las ganancias del panadero. Entonces hay que identificar las dos variables de este problema. Ya las tengo aquí escritas. X1 es la cantidad de barras de pan y obviamente pues eso lo multiplicaríamos por 30, que es lo que la podemos vender cada una. Aquí está 30x1. Y la segunda variable sería el número de onzas que incrementa la reserva de harina. ¿Cómo está eso? Hasta ahorita tenemos 30 onzas de harina ahí en el inventario. Entonces este panadero podría comprar más, ¿verdad? Entonces ese x2 es el número de las veces que es, por ejemplo, si compra 4, x2 pues valdría más 4. Pero ¿qué pasa si vende en vez de comprar? Pues habría que restarle, por ejemplo, 5 que vendió. Entonces ese va a ser x2. Y eso se representa por menos 4 veces x2, ¿sí? Ahora la restricción, esta primera restricción es la de la levadura. Nos dice que para hacer una barra de pan necesita 5 onzas de levadura. Es decir, 5x1 debe de ser menor o igual que 30 más x2, ¿sí? Recuerde que x2 puede ser positivo si compramos más o negativo si vendemos onzas, ¿sí? Y la restricción de la levadura, que x1 sea menor o igual que 5, ¿sí? Finalmente que x1 y x2, bueno, en este caso más bien x1 es mayor o igual que 0 y x2 no tiene restricción de signo, ¿sí? Entonces vamos a pasar este problema primero a que todos sean no negativos. ¿Cómo se hacía? Había que hacer lo siguiente, que x2 fuera igual a x2' menos x2', ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se transforma la función? Sería 30x1, no cambia nada, menos 4, pero x2 ya vale esto, entonces sería menos 4x2' y menos por menos es más 4x2', ¿sí? Esa sería mi nueva función objetivo. Acomodamos aquí también, sería 5x1 menor o igual que 30 más x2' menos x2'. Finalmente este no tiene la variable x2, se queda igual. Y tendríamos ahora sí x1, x2'.
y x2b' mayores e iguales que 0, ¿sí? Ya tenemos un problema ahora sí en la forma no negativa, pero yo lo quiero en la forma estándar. Vamos a ver cómo quedaría. Recuerden que la forma estándar es hacer estas desigualdades igualdades, ¿sí? Entonces, la función objetivo ya no se modifica. 30x1 menos 4x2' más 4x2b', ¿de acuerdo? Y ahora sí, vamos a pasar estas dos del lado izquierdo de la desigualdad como negativo y positivo y agregar la variable de holgura S1, porque es lo que le falta para llegar a 30. Nos quedaría 5x1 menos x2' más x2b', que acabo de hacer, simplemente pasé esto de este lado, más la variable de holgura S1, esto sería igual a 30, ¿verdad? Y en la segunda restricción es fácil porque no tiene el x2, sería x1 más la variable de holgura correspondiente, lo que le falta para llegar a 5, ¿de acuerdo? Y finalmente, ¿quiénes son nuestras variables? Sería x1, x2', x2b', S1 y S2, y todas son mayores o iguales que 0. Ahora sí, esto ya está en la forma estándar. Vamos a pasarlo al sistema matricial y después elegir cuál variable entra a la base. Bueno, primero obviamente cuál estaría en la base y todo eso. Ya tenemos aquí el sistema matricial del último que escribí acá, del último sistema de programación lineal. Y ahora sí, vamos a observar primero lo siguiente. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? 1, 2, 3, ¿ok? ¿Cuántas variables tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces las variables no básicas van a ser 3. Y pues esas siempre dijimos que eran las x's. En este caso serían x1, x2' y x2b'. Es decir, estas son 0 y las demás son variables básicas. Es decir, no son 0. En este caso S1 es 30 y S2 es 5. Vamos a aplicar, vamos a ver cuál variable de estas 3 va a entrar a la base, ¿sí? Observemos que la que tiene el mayor exponente negativo es esta, x1. Entonces, al pasarlo del otro lado es la que más me da. Esta es la que entra a la base. Vamos a efectuar la prueba del cociente para ver cuánto puede valer. Vamos a efectuar la prueba del cociente. Habíamos dicho que esta variable, a ver, que la escribo con azul. Esta variable vale 0 porque está en la base. No está en la base, perdón. Estas dos no están en la base, esta se ignora. Y esta es la que se ignora. ¿Qué obtenemos? Obtenemos 5 veces x1 es igual a 30. Y entonces x1 es igual a 30 entre 5, son 6. Y aquí es claro que x1 es igual a 5. Elegimos la menor, esta. Entonces el renglón que gana es este, para la variable x1. Afortunadamente ya tenemos un 1 aquí, basta hacer ceros de este lado, ¿sí? Y para ello usamos las siguientes operaciones. Sería 30 veces R2 más R0 igual a R0 y 5 veces R2 menos R1 igual a R1, y vamos a ver qué nos queda. Después de efectuar estas dos operaciones nos queda la siguiente matriz, ¿sí? Observemos que aquí queda un 5, pero al efectuar la operación debería quedar menos 5. ¿Qué hicimos? Simplemente cambiamos los signos porque de esta columna siempre debe de estar positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué procede ahora? Observemos que x2', tiene un menos 4 en el renglón 0. Entonces al pasarlo de aquel lado se hace positivo y aumenta la función objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues que x2'' entre a la base. Es decir, que aquí hay una columna con unos y ceros, ¿sí? La pregunta es, ¿en cuál de los dos renglones entra? ¿En el 1 o en el 2? La respuesta es muy fácil. Deberíamos de hacer la prueba del cociente, pero aquí no es necesario porque ya tenemos un 0 acá abajo y pues no podemos dividir por 0. Y pues entonces entraría en el renglón 1. Hay que hacer un 1 aquí y ceros acá, ¿sí? Para hacer eso, pues simplemente vamos a hacer la siguiente operación, que sería 4 veces R1 más R0 es igual a R0, y aquí ya no hay que hacerle nada porque ya tenemos el 0. Vamos a ver cómo nos queda esa matriz. Tenemos acá arriba la nueva matriz, ¿sí? ¿Qué observamos ahora? Bueno, pues que la función objetivo ahora vale 170 centavos y
que ya no tenemos coeficientes negativos en el renglón 0. Quiere decir que ya no podemos introducir más variables a la base. Por lo tanto, aquí termina nuestra solución. ¿Cuál sería esa solución? Vamos a verla. La solución, pues nos queda que x1 es igual a 5, x2 bi' es igual a 5 y x2' es igual a 0. Y recordemos que x2 es x2' menos x2 bi', pero esto no es más que 0 menos 5, que es igual a menos 5. Aquí nos quedó un resultado negativo. ¿Pero qué significa esto? Vamos a ponerlo en el resultado del problema. Nos dice que el panadero debe de hacer y vender 5 barras de pan, y que además debe de vender, o sea, ya no debe de comprar más onzas de harina. Al contrario, de las 30 que tiene, aquí utiliza 25. De hecho, 5 por 5, 25. Le quedan 5. Esto significa que esas 5 las debe de vender para obtener una mayor ganancia. Y bueno, hasta aquí llega este video con la solución de un problema sin restricciones de signo.